Bienvenidos a Informa TV, hoy martes 18 de febrero del año 2014. Hoy en Informa TV veremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pide mejores políticas públicas para la integración de personas en situación de discapacidad. También estaremos viendo que aumentan las quejas contra corporaciones policíacas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango. En materia internacional veremos que Naciones Unidas denuncia las ejecuciones, desapariciones y tortura en Corea del Norte. También estaremos viendo que Unión Europea done $12 millones para eliminar cuestiones químicas en Siria. Esto y más en un instante, quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra información nacional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que reconoce que es necesario que se diseñen mejores políticas públicas para eliminar barreras que impiden a las personas con discapacidad sumarse, integrarse y desarrollar todo su potencial en la vida cotidiana de nuestro país. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el 5,1% de la población total de nuestro país, alrededor de 5.7 millones de mexicanos, son personas que tienen alguna discapacidad, aunque otros estudios sugieren que el número real pudiera ser del doble. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pone a disposición de las personas con discapacidad que hayan visto vulnerados sus derechos por alguna autoridad federal la página electrónica www.cndh.org.mx o bien puede comunicarse al teléfono gratuito 01800 715 2000 para recibir asesorías gratuitas e interponer quejas correspondientes. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dio a conocer que la mayoría de las quejas que la ciudadanía presentó ante la Visitaduría General de Toluca tuvo una respuesta oportuna, al destacar que durante el año 2013 se resolvió el 75% de los expedientes recibidos. Juan Manuel Torres Sánchez, titular de dicha visitaduría, explicó que de 1,309 quejas que se contabilizaron el año pasado, más de 2/3 partes fueron resueltas durante el trámite respectivo o se utilizaron los medios alternos de solución de conflictos como la mediación y la conciliación. Este pasado viernes se llevó a cabo el curso Di No al acoso y la violencia escolar. Esto se hizo en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero y este taller fue impartido por la licenciada Jacqueline Vázquez Pineda, coordinadora del programa para combatir y eliminar la violencia escolar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de allá de Guerrero. En el evento estuvo presente el licenciado Ramón Navarrete Magdaleno, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de aquel estado, quien expresó su satisfacción por el trabajo realizado a través del programa y el impulso de la campaña estatal para prevenir y erradicar la violencia escolar. En el periodo del año 2009 al 2013, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recibió 510 quejas por presuntas violaciones al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así lo informó su titular, Perla Gómez Gallardo. En el marco de la presentación del tema Mujeres entre la violencia, la política y la tecnología en la revista Foreign Affairs, esto en Latinoamérica, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sentenció que el día que deje de construirse realidades alternativas que lleven a la discriminación, dijo, habrá un nuevo tipo de sociedad y de personas. Sin embargo, la ombudsman lamentó que exista aún el estereotipo, el lenguaje y la política pública que abona a la violencia, a la exclusión y a la discriminación hacia la mujer por el solo hecho de serlo y tener una forma distinta de ver la realidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un llamado a la sociedad en general a sensibilizarse y concientizarse sobre el uso de la mano de obra infantil, a fin de erradicar el trabajo realizado por menores de edad en México.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 3.700.000 menores de entre 5 y 12 años, es decir, el 10% del total de infantes de nuestro país, realiza alguna actividad en empresas y negocios, a pesar de estar prohibido en la ley. La Comisión Nacional de Derechos Humanos detalló que de los niños y niñas ocupados, el 47% no percibe ninguna remuneración, 25% de estos gana hasta un salario mínimo y el 24% de 1 a 3 salarios mínimos, mientras que apenas un 2% gana más de 3 salarios mínimos. El Festival Internacional de la Imagen FINI, en su cuarta edición, pretende revelar a través de las imágenes la vitalidad y la alegría en la infancia, pero también busca denunciar las marcas dolorosas de una sociedad muchas veces dura e indolente ante la niñez. Es por ello que bajo el tema de la infancia, el FINI 2014 hace una invitación a los profesionales, estudiantes y aficionados en la imagen a que participen en su concurso internacional de la imagen, que tiene una bolsa de más de $38,000 en premios y cuya convocatoria cierra este próximo 20 de febrero. Para mayor información puede consultar el portal FINI en www.uaeh.edu.mx/FINI/. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Durango ha reportado un incremento de quejas contra instituciones públicas de los 3 niveles de gobierno en el primer mes de este año, en comparación con este mismo periodo, pero al año anterior. Cabe destacar que 67 quejas contra 64 en el año 2013 y 67 en el año 2014. La dependencia más señalada es la Dirección Estatal de Investigación con 18, y en segundo lugar la Dirección Municipal de Seguridad Pública de la capital con 9 casos donde aún persisten la tortura, el trato inhumano, la falta de legalidad y el apoderamiento de bienes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó a todos los sectores a impulsar diversas acciones para formar mayor conciencia y responsabilidad en el uso de las nuevas tecnologías, como el Internet. En un comunicado, el presidente del organismo, Raúl Plasencia Villanueva, consideró que se debe promover entre las y los jóvenes el uso responsable y adecuado de las redes sociales, a fin de combatir la trata de personas, el enganche de mujeres y hombres y la pornografía infantil. Cifras oficiales de nuestro país indican que existen 32.6 millones de jóvenes entre los 12 y los 29 años de edad y son los principales usuarios del Internet en México. Esto es lo que sucede a nivel nacional. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información. En este momento nos adentramos a conocer lo más importante en materia de derechos humanos a nivel Iberoamérica. La Organización de Naciones Unidas, los estados de Argentina y Venezuela concretaron ayer lunes por separado su ayuda a los damnificados por las inundaciones en la Amazonía de Bolivia, con la entrega de tiendas de campaña, medicamentos y el trabajo de ingenieros militares venezolanos. Es importante señalar que, según algunos reportes oficiales de aquel país, durante estos últimos 3 días, del viernes, sábado y domingo, el número de fallecidos por las inundaciones y lluvias en todo el país subió de 55 a 57 y el de familias damnificadas de 54.443 a 58.691. El pasado 15 de febrero, cuando se celebró el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, el Observatorio de Cáncer Infantil, del cual la Defensoría del Pueblo de Colombia es cofundadora, llevó a cabo la campaña Ponte la camiseta y únete a los deseos de los niños con cáncer.
El objetivo de esa jornada fue concientizar a la sociedad sobre la importancia de la prevención y el tratamiento oportuno de esta enfermedad en los más pequeños, especialmente cuando está demostrado que el cáncer infantil tiene una alta probabilidad de curación, siendo el diagnóstico temprano uno de los factores determinantes para su cura. La Defensoría del Pueblo de Perú instalará una feria informativa el día de hoy, a partir de las 9:30 de la mañana, en el frontis de la Municipalidad de Independencia, con la finalidad de recoger las quejas de los vecinos en materia de seguridad ciudadana y de violencia familiar. En el lugar, las y los comisionados de la Defensoría del Pueblo brindarán de manera gratuita información a la población respecto a la vulneración de sus derechos y aplicarán una nueva herramienta de expresión ciudadana que permitirá recoger las principales quejas de los lugareños en esa zona de Lima, Perú, las mismas que serán entregadas a las autoridades competentes al término de la jornada del día de hoy. La Defensoría del Pueblo de Colombia presentó una nueva alerta ante el peligro inminente que enfrentan los reclusos de la cárcel Anayansi de Quibdó, en Chocó, por cuentas de las deficiencias en la infraestructura del centro de reclusión. En una visita de la Defensoría del Pueblo Regional Chocó al centro penitenciario, se recolectaron pruebas sobre la mala situación que viven 713 internos, 30 de estas mujeres y 683 hombres, en un sitio que tiene solo capacidad para 280 personas. Es decir, hay un hacinamiento del 260%. Por esta razón, la Defensoría del Pueblo de Colombia hizo un llamado urgente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y al Ministerio del Interior para que solucionen la problemática y se haga una adecuación de esas instalaciones. Así como le presento lo que sucede en materia de derechos humanos en Iberoamérica. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información. En este momento le presentamos a usted lo más importante que sucede a nivel internacional. La segunda rueda de negociaciones sobre la paz en Siria finalizó este pasado sábado en Ginebra, Suiza, sin que las partes hayan logrado avances. En una rueda de prensa en esa ciudad suiza, el representante de la ONU y la Liga Árabe para ese país, Lakhdar Brahimi, lamentó que el gobierno y la oposición no hayan alcanzado un acuerdo que permita sentar las bases para un proceso de paz. Por esta razón, Brahimi pidió disculpas al pueblo sirio por la falta de resultados y por no haber podido satisfacer sus expectativas. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó en términos más enérgicos el ataque terrorista perpetrado este pasado domingo contra un autobús en el pueblo egipcio de Tabá, situado cerca de la frontera con Israel, donde 4 personas murieron en este ataque, incluyendo 3 turistas surcoreanos y muchas otras personas resultaron heridas. Ban Ki-moon expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y a los gobiernos de Egipto y de Corea del Sur. Asimismo, afirmó que los responsables de ese atentado deben ser llevados a la justicia. La distribución de alimentos en el campamento de refugiados de Yarmouk, en Siria, continúa suspendida por 9º día consecutivo. Así lo informó ayer el portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. En un comunicado, Chris Guns confió que se garantice con urgencia el acceso irrestricto a la población civil en ese albergue, de modo a que los operativos de esta agencia de Naciones Unidas continúen sin más retrasos. Además de esto, la agencia apeló en los términos más enérgicos a las autoridades
y a las partes concernientes a considerar las enormes necesidades de los civiles y a permitir esta distribución de comida, de medicinas y de otros suministros humanitarios. Continuando con otra información, le comento que Venezuela detectó el último caso por transmisión endémica de sarampión en América Latina y el Caribe en 2002, y las muertes por esta causa han desaparecido en la región. En un comunicado, la Organización Panamericana de la Salud indicó que los países de la región se convierten en los primeros del mundo en eliminar una de las enfermedades más contagiosas y una de las principales causas de muerte entre los niños pequeños. Antes del impulso del programa ampliado de inmunización de la Organización Panamericana de la Salud en 1977, en las Américas se registraban más de 250,000 casos y unas 12,000 muertes al año. La Comisión de Investigación de la ONU para Corea del Norte publicó ayer lunes un extenso informe en el que constata masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos que alcanzan el nivel de crímenes contra la humanidad, como privación de alimento, ejecuciones sumarias, desapariciones forzosas y tortura. En este informe se incluye una carta del presidente de la Comisión, Michael Kirby, dirigida al líder norcoreano Kim Jong-un, en la que le recuerda que como máximo responsable de todo el aparato del Estado debe asumir la responsabilidad de estos crímenes de los que existen amplias evidencias para ser llevados ante un tribunal internacional. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la OPAC, anunció ayer lunes que la Unión Europea aportó 12 millones de euros, un equivalente a más de 16 millones de dólares, para financiar el programa de destrucción de material químico de Siria. El organismo especificó que esas sustancias serán inutilizadas fuera del territorio sirio en instalaciones comerciales. Cabe destacar que los fondos donados por la Unión Europea se suman a otros 22,7 millones de euros en contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario de Siria de los Estados partes de la OPAC. Un grupo de expertos de Naciones Unidas sobre derechos humanos urgió ayer lunes a las autoridades de Kenia a derogar los artículos de la ley del matrimonio y de la propiedad que niegan a la mujer estos derechos, esto si se divorcia o bien si muere su pareja, ya que a no ser que pueda demostrar que esta persona, la mujer, ha hecho una contribución a la adquisición de ese predio o de este inmueble durante el matrimonio. La líder del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Discriminación a la Mujer, Frances Bradai, subrayó que esas provisiones son un grave retroceso en cuanto al acceso igualitario de la mujer a la tierra y representan una violación de las obligaciones internacionales y regionales de ese país. Esta ley, que entró en vigor el 16 de enero pasado, podría dar lugar a que muchas mujeres kenianas pierdan sus tierras donde viven y cultivan si son divorciadas o bien si su pareja fallece. Jeffrey Feltman, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, indicó ayer lunes que las elecciones presidenciales que se celebrarán en Afganistán el próximo 5 de abril reforzarán la credibilidad de ese país. También señaló que los comicios serán una oportunidad para reforzar los lazos del gobierno afgano con la comunidad internacional. Cabe señalar que se trata del primer traspaso de poder de un presidente electo a otro en toda la historia de Afganistán. Por su parte, Naciones Unidas, a través de la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán, UNAMA, está proporcionando asistencia técnica a la organización de estas próximas elecciones. Esto es lo que sucede en materia de derechos humanos. Yo soy Lía Montañez y agradezco que usted haya estado con nosotros. Los esperamos mañana miércoles con más información. Hasta entonces.